Ahora bien, estudiantes, vamos a hablar del concepto de las cosas fungibles y las cosas infungibles. Son fungibles entonces a la luz del derecho civil las cosas que efectivamente en el comercio jurídico suelen determinarse según su número, según su medida, según su peso, y que también por regla general esas cosas fungibles tienen la característica de ser sustituibles. Esto es, se toma solo como una medida de calidad, pero no individualmente, como el dinero, ¿cierto? Los granos, el vino y determinados elementos que son fungibles efectivamente y que determinamos, les decía, por la medida, por el peso y que tienen la característica de ser sustituibles y por eso la ley civil las ha determinado como cosas fungibles. La fungibilidad entonces viene a ser eh, una posible relación de equivalencia por la cual esa cosa fungible cumple una función que es igual si se paga con la misma obligación. La fungibilidad bajo los presupuestos establecidos por los doctrinantes puede llegar a ser de característica objetiva. Objetiva es la fungibilidad cuando la naturaleza de las cosas las hace efectivamente comparables entre sí mismas por tener unas mismas cualidades, unas mismas características comunes y por eso habría una fungibilidad objetiva. La fungibilidad subjetiva para la doctrina se da cuando el hombre, mediante un juicio efectivamente de valor, equipara varias cosas y le coloca características diferentes por su uso, por su equivalencia económica, porque desempeñan para él un mismo papel. Entonces, depende si es objetiva o subjetiva de la utilidad que esté teniendo esta cosa fungible o no. Ejemplo de ello, cuando un campesino va a comprar un insumo para abonar la tierra. Entonces, puede ser que en la tienda haya un producto que tenga las mismas características del otro producto, ¿cierto? Entonces recibe un producto por el otro porque tiene unas características que equiparan a ese bien frente a su fungibilidad. Entonces sería entonces precisamente esa fungibilidad subjetiva que es la que la coloca el ser humano que va a utilizar el bien o cosa fungible. Y la objetiva es la que ya habíamos señalado acerca de la naturaleza de las cosas que las hace comparables al tener unas características efectivamente comunes. De acuerdo a esta clasificación, vamos a señalar por qué es importante la clasificación de las cosas fungibles e infungibles a la luz del Código del Comercio, el artículo, revisen el 951. Entonces, es importante porque se puede constituir de pronto en prenda, es decir, que ese bien pertenezca o permanezca en manos de ese deudor. Por eso a la luz de ese derecho comercial es trascendental esta clasificación. Ejemplo de ello en la compraventa efectivamente de un bien o de una cosa corporal, mueble, que está singularizada, cuyo precio debe pagarse todo o en parte durante un plazo fijado por los contratantes. Cómo se conserva ese estado de la cosa y si el objeto de la cosa, el objeto del contrato, es decir, esa cosa o ese bien, es una cosa que es fungible o infungible para establecerla como prenda y más allá de ello, para llegar a darse el cumplimiento de una obligación, si la cosa es fungible o no es fungible, entonces será relevante en el contrato en el que se suscriba
y identificando el objeto, determinar si esa cosa es fungible o es infungible. Así, en el objeto contractual de citado ejemplo que colocamos en un contrato, pues las cosas fungibles se determinan, como ya lo vimos, por su número, por su medida, por su peso, por su cantidad, y pues de esta manera tendrá que hacerse el cumplimiento de la obligación de la entrega de ese bien, el cumplimiento de la prestación dentro de ese contrato. En razón a ello es relevante establecer la característica de esos bienes de objeto contractual en el determinado contrato que usted vaya a realizar. Ejemplo, en el contrato de suministro, en donde podemos evidenciar que se van a encontrar bienes objeto de negociación y cosas que tienen las características de fungibles. En tanto de las cosas y la clasificación, vamos a ver también las cosas que la ley civil ha determinado como o definido como cosas consumibles e inconsumibles. La cosa entonces es consumible cuando desaparece por el primer uso que se tenga o que se haga de ella. Ejemplo de ella, todos los alimentos. Usted consume un alimento y es una cosa consumible. Es una cosa consumible que desaparece. Puede ser que usted consuma una manzana y le dice a la persona, présteme una manzana, pero usted podrá devolverle la misma manzana que le prestó y que usted consumió. No, usted comprará otra manzana, tal vez muy parecida, pero no la misma, porque las cosas consumibles o esos bienes que son consumibles tienen la característica que con el primer uso que se haga de ellos, pues desaparece. Y el ejemplo es los alimentos. Es inconsumible lo contrario, un carro, un vehículo, un paraguas, un vestido, que es un bien mueble, pero no es consumible, porque un carro yo lo puedo usar muchas veces. Una prenda de vestir la compro y puedo usarla varias veces, o sea que sería un bien mueble que es inconsumible. Yo lo puedo consumir en varias oportunidades y no se va a extinguir, mientras que los alimentos sí cuando lo consumo, pues ya se extingue efectivamente. La característica de consumibilidad, efectivamente, puede ser jurídica o puede ser natural. Es jurídica cuando la cosa sale definitivamente de nuestro patrimonio, como en el caso en el que enajena una cosa consumible. Es natural cuando desaparece físicamente, como una gaseosa que se consume. Los alimentos desaparecen de una manera natural. En cambio, el otro ejemplo es cuando una cosa definitivamente desaparece físicamente porque la enajenamos. También es consumible, pero la enajenamos y desaparece en virtud de un contrato o una negociación, no porque nosotros la consumamos. Vamos a citar un ejemplo jurídico, el usufructo. Ya sabemos que el usufructo es un derecho real, de acuerdo a lo que ya hemos revisado. Es un derecho real de goce por el cual o mediante el cual una persona denominada usufructuario disfruta de un bien con la obligación de conservar su forma, su sustancia, su esencia y reintegrarlo a su dueño toda vez que este bien debe tener la característica de ser infungible. Es decir, puedo devolverlo y de igual cantidad, de igual calidad, en el mismo género o en el caso que no lo pueda devolver, pagar su valor. En cambio, si la cosa es fungible, de acuerdo al artículo 823, ¿cierto? Entonces debe entenderse que esa cosa fungible es consumible. Cuando es fungible, pues la cosa es consumible, entonces no puedo volver el mismo elemento que me fue entregado bajo usufructo, bajo préstamo, bajo la figura jurídica que me lo entreguen, porque es un bien consumible. Otro ejemplo, doctores, que ustedes van a ver es el caso del contrato de comodato o contrato de préstamo que está establecido por allí en el Código Civil, en el artículo 2020, que se presenta sobre cosas efectivamente inconsumibles. ¿Por qué?
puesto que en ese contrato usted va a ver en contratos civiles y mercantiles que el comodatario debe efectivamente restituir el mismo objeto que recibió del comodante en ese contrato. Si me prestan una casa, debo restituirla en las mismas condiciones, por tanto no podría yo llegar a hablar de un bien consumible porque no podría entregar el mismo bien que me prestaron bajo el contrato de préstamo gratuito que es el comodato. Frente al tema también citaremos otro ejemplo práctico, la labor de los secuestres auxiliares de justicia dentro de los procesos judiciales. El secuestre es el que tiene en custodia los bienes que se entregan como administrador de la autoridad judicial y está facultado para enajenarlos si tienen carácter de consumible. Supongamos que un secuestra 3 carros de papayas, entonces tendrá que vender las papayas, los bananos, las frutas, porque esos bienes son consumibles y él no puede dejar que perezcan los bienes. Pueden deteriorarse o pueden perderse y no estaría pasando o reportando un informe de rentabilidad del bien porque el bien es consumible. Diferente si el bien es inconsumible porque pues ya tiene que administrarlo. Pero frente al bien consumible, pues entonces él está facultado para enajenarlo porque si es el bien objeto de la demanda, pues ya cuando, si son bienes consumibles, ya cuando termine el proceso, pues no va a poder pasar ninguna cuenta de la administración de ese bien por cuanto era un bien consumible que se consumía inmediatamente. Entonces tenía que efectivamente enajenarlo para poder obtener una utilidad. Como principio general, entonces concluimos que las cosas consumibles son fungibles. Por ejemplo, el agua, el vino es consumible. Sin embargo, podemos decir que hay algunas cosas que son consumibles que no son fungibles, como la botella de vino de cosecha de 1970. Y hay cosas fungibles también, pero no consumibles, como serían las máquinas de escribir, ¿cierto? Que tengan una misma línea o una misma marca o una misma serie, ¿cierto? Serían fungibles, pero no consumibles. Entonces puede ser que se dé la fungibilidad y la característica de consumibles en el mismo bien, o puede ser que no se dé de acuerdo a lo que ya hemos analizado.